En primer lugar, me gustaría agradecer a Su Majestad la Reina por estar aquí presente, al director general, a todos los investigadores de Cibernet y, por supuesto, a todos los donantes y familiares por estar aquí presente, porque sin ellos esto no sería posible. Mi charla es la continuación de la del doctor Alberto Rábano, y yo voy a hablar no de tejido, sino de otras muestras que los donantes nos brindan y que son muy útiles también para la investigación. Esto es el biobanco que dirige el doctor Alberto Rábano. Es un banco, hay muchos tipos de biobancos, pero este es de investigación biomédica y principalmente está enfocado a enfermedades neurodegenerativas y Alzheimer, ¿vale? Y es un banco de tejidos, pero aquí cuando hablamos de tejidos no solo hablamos de cerebro, sino también de otro tipo de muestras, como ha mencionado ya el doctor Alberto Rábano, líquido cefalorraquídeo, sangre, ADN, etc. Es muy importante entender que los biobancos no son solo las muestras. Las muestras simplemente por sí solas valen poco, porque necesitamos además saber el diagnóstico y muchos datos que nos dan valor a esas muestras. Es decir, el biobanco lo constituye las muestras biológicas más la información asociada, datos clínicos, diagnóstico, historia familiar, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante, ¿vale? La calidad del biobanco, de las muestras, es no solo la muestra, sino la información que lleva asociada. Los estudios con estas muestras y su información nos permite estudiar biomarcadores para mejorar los métodos de diagnóstico, predecir el riesgo, respuestas a tratamiento. También nos permite buscar dianas terapéuticas y todo eso confluye en estudiar mejor la patología en la que estemos tratando. En el contexto del Banco de Tejidos de la Fundación 100, tenemos que considerar que además del Banco de Tejidos, toda esta información que tenemos de esas muestras que han donado los voluntarios y los pacientes, hay un equipo multidisciplinar formado por la unidad multidisciplinar de apoyo, el equipo de neuroimagen, neuropatología, como el doctor Alberto Rábano y su equipo, el laboratorio y toda la gente de la residencia, del proyecto Alzheimer Fundación Reina Sofía, que además de atender a los pacientes y a los voluntarios, consiguen información. El doctor Rábano ya ha mencionado, lo vemos, el programa de donación interna, que son principalmente los residentes del Centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Como ya he mencionado anteriormente, las donaciones de los residentes, además de cerebros, cuando hay una donación con un consentimiento, semestralmente, aprovechando una analítica rutinaria, se les toma sangre, una alícuota, para procesarlas. A continuación les diré para que vean qué se hace con esa sangre, y se depositan en el Banco de Tejidos de la Fundación 100. Además, dentro del programa de donación interna se puede considerar que tenemos otra fuente de muestras muy importantes. La de arriba son principalmente pacientes de la enfermedad de Alzheimer. La segunda fuente es el proyecto Vallecas, ¿vale?, en el que muchos de ustedes están implicados. Tanto las muestras de la residencia como del proyecto Vallecas van al final al Banco de Tejidos de la Fundación 100. Y esto es muy importante porque al final es un recurso que debe ser compartido por toda la comunidad científica. Y es algo que intentaré remarcar un poco más adelante porque, como ya ha mencionado el doctor Alberto Rábano, es muy importante la colaboración entre distintos grupos e investigadores. Por eso, al final, dentro del banco de tejidos, aparte de cerebro, tenemos ADN, plasma, líquido, saliva, etc. He escogido esta diapositiva para presentar de una forma muy resumida el proyecto Vallecas, que, como decía, es otra de las fuentes de muestras del banco de tejidos. Esto está sacado de una presentación que hizo el doctor Miguel Medina, investigador principal del proyecto Vallecas. Y aquí se remarca el principal objetivo de este proyecto, que está centrado en la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? A diferencia, como les decía anteriormente, de la gente que está en la residencia, que son personas ya con Alzheimer, aquí lo que estamos son personas entre 70 y 85 años que no tienen demencia, son personas que cognitivamente son sanas o pueden tener un deterioro cognitivo leve. Estas personas, cuando dan su consentimiento a participar, se les examina para
comprobar si son aptas para entrar en el estudio, hay unos criterios de exclusión e inclusión en el estudio, y una vez que entran dentro del estudio, pues se hace una serie de, por el equipo multidisciplinar de la Fundación 100, una serie de estudios sociodemográficos, de historia familiar, enfermería, laboratorio, test neuropsicológicos y estudios de neuroimagen. En las muestras, como ahora veremos el protocolo, en las muestras de laboratorio se toma principalmente sangre por un procedimiento que veremos ahora y se depositan también dentro del proyecto Vallecas y luego posteriormente en el banco de tejidos de la Fundación 100. Esta es un poco una visión rápida de cómo va el proyecto Vallecas. Se inició a finales del 2011, la primera visita, y actualmente estamos revisando personas en la cuarta visita e iniciando la quinta visita. Está previsto que acabe a final del 2017 con la quinta visita. En el contexto de investigación dentro de la Fundación 100, estos dos proyectos pues tienen sus limitaciones y sus ventajas. Dentro del proyecto Vallecas, que como les decía, está centrado en personas sin deterioro, sin demencia, con personas normales cognitivamente, con deterioro cognitivo. Tenemos pues un buen tamaño muestral, porque son casi 1.200 personas. Son personas que están muy bien caracterizadas, porque como les he mencionado, se hacen estudios muy completos de todo tipo. Conocemos factores de riesgo, su evolución, etcétera, etcétera. Sin embargo, entre las limitaciones de este estudio es pues que tenemos un bajo número de conversiones de personas, entiéndanme bien, limitación en cuanto al estudio de investigación, bajo número de conversores a deterioros. Tenemos en esas personas que tienen un deterioro, la incertidumbre diagnóstica es mayor, porque ahora mismo no podemos saber si ese deterioro está asociado a una enfermedad de Alzheimer o otro tipo de proceso. El rango de edad es limitado, de 70 a 85 años, no cubrimos otros rangos de edad y no cubrimos todos los rangos de enfermedad. Aquí más abajo tienen pues cómo sería la progresión de la enfermedad desde una persona que está normal a un estado presintomático, ya cuando tiene un deterioro cognitivo leve, y luego ya una enfermedad de Alzheimer diagnosticada o declarada. ¿Vale? Este proyecto Vallecas cubriría las tres primeras partes de este espectro de la evolución de la enfermedad. El proyecto Vallecas de la Fundación del Centro Alzheimer, Fundación Reina Sofía, cubre el último aspecto, que es el de la enfermedad de Alzheimer. De nuevo aquí tenemos casos muy bien caracterizados por el equipo multidisciplinar de la Fundación. Tenemos muestras biológicas, datos de anatomía patológica cuando las personas fallecen y consienten a que se le haga estudio anatomopatológico, y están todas ellas en un entorno muy homogéneo. El problema es que hay un sesgo de selección, porque aquí de todo el espectro de enfermedades neurodegenerativas, pues principalmente solo tenemos Alzheimer, eso puede ser una limitación. También una ventaja, es una población relativamente mayor, no tenemos personas muy jóvenes, no tenemos otro rango de edad, y el número de pacientes pues es limitado por este tipo de estudios. Como verán, para la mayor parte de los estudios se necesitan tener un número de casos elevados, porque al final se trata, en la mayor parte de estudios, comparar casos y controles, y necesitamos tener una casuística amplia. Estas muestras nos permiten estudiar factores de riesgo, principalmente, como les decía, a través de estudios caso-control. Como les digo, el número es limitado y necesitamos colaborar. Es muy importante en la investigación biomédica actual el colaborar con distintos grupos españoles y mundiales. También estudiar biomarcadores, firmas predictivas, clasificadores y diagnósticas, y con esto también abundar en los mecanismos patológicos de la enfermedad. Este es el esquema de lo que se hace con la sangre de las personas que se estudian aquí. Ya les decía, en las personas de la residencia, cada 6 meses, aprovechando las analíticas rutinarias, se les toma una muestra de sangre que se procesa de esta manera. No quiero que se fijen mucho, pero simplemente mencionarles que de esta sangre intentamos extraer diversas fracciones para que puedan ser útiles a la mayor parte de proyectos posibles. Entonces, de esta
única muestra de sangre, obtenemos sangre entera, una pequeña alícuota que guardamos sin procesar, plasma rico en plaquetas, plasma sin plaquetas, una capa leucoplaquetaria, que es donde están los linfocitos. A partir de ahí extraeremos el ADN, que luego nos sirve para hacer estudios genéticos, y guardamos otra alícuota de los glóbulos rojos, que es la otra fracción celular de la sangre. En el caso del proyecto Vallecas, como las visitas son anuales, se toma una muestra de sangre anualmente y no semestralmente, como en el caso de las personas que están en la residencia. Estos son datos de muestras extraídas de la residencia del centro de detención de día, y como ven, pues aquí en esta fila tienen la evaluación, y por algunas personas ya llevamos 17 evaluaciones, es decir, llevan pues probablemente más de 8 años que semestralmente se les ha hecho una extracción, todas esas sangres se procesan y se conservan, ¿vale? Actualmente pues tenemos almacenadas más de 25.000 muestras de todas esas fracciones que les he mencionado anteriormente de la residencia. Del centro de atención de día hay menos pacientes que atienden al centro de atención de día, y tenemos también menos visitas porque algunos entraron más tarde, pero tenemos aproximadamente 4.000 muestras almacenadas y depositadas en el biobanco de la Fundación CIEN y a disposición de la comunidad científica. Aquí tienen un poco la evolución en función de la evaluación. Obviamente, con la primera evaluación tenemos muchas más muestras que con personas que tienen ya 14 o 15 evaluaciones. Estos son datos del proyecto Vallecas y son las muestras, las alícuotas distintas alícuotas de sangre de las personas que participan en el proyecto Vallecas, como os recordaba, personas sin deterioro, sin demencia o con deterioro cognitivo leve. En la primera evaluación se reclutaron 1.169 personas, y en la siguiente evaluación, que están algunas de ellas en marcha, estamos procesando muestras. Total, en este momento tenemos pues más de 46.000 muestras de sangre de estos voluntarios. Aquí les pongo un ejemplo para que vean algunos de los estudios que se pueden hacer y de la información que nos da la genética. Aquí es una comparación, sería lo que les decía anteriormente, un estudio caso-control. En este caso, aquí estarían los pacientes de Alzheimer, de la residencia, y quiero que se fijen, este es un gen que se llama ApoE y es el factor de riesgo más importante en la enfermedad de Alzheimer, y si se fijan en estos dos sectores, que llamamos E4 y E3, E4, que tienen este alelo E4 del gen ApoE, pues si lo suman, ven que en esta población el 48% de las personas tienen al menos un alelo E4 en el gen ApoE, mientras que en la población que no tiene demencia, solo el 18% tiene este alelo E4. Aquí tenemos el OR, o odds ratio, que es una medida del grado de asociación de este polimorfismo, y ven que es 4,2. 1 sería que no hay ninguna asociación, luego volveremos sobre ello. Un odds ratio de 1 quiere decir que la frecuencia en ambas poblaciones de este polimorfismo sería idéntica y no habría ninguna asociación, pero vemos aquí, podríamos decir que hay como 4 veces más riesgo de sufrir un Alzheimer cuando se porta este alelo E4 en el gen ApoE. Y esto es una comparación que hemos hecho con las poblaciones del proyecto Vallecas y de la residencia. Pero quizás esto ya está descrito en la literatura desde hace bastantes años, pero quizás todavía más interesante es que dentro solo del proyecto Vallecas, que ven aquí, antes habíamos contado un 18% de portadores de E4, si nos dividimos esta población en aquellas personas que han sufrido, que hemos visto que o inicialmente o posteriormente han sufrido un deterioro cognitivo leve, vemos que esas personas, comparadas con las que no han sufrido, las que se han mantenido normales, vemos que también aquellas que tienen una disfunción cognitiva tipo enfermedad de Alzheimer en sus inicios, pues vemos que tenemos aquí ya un 29% de personas en esta población dentro del Vallecas, mientras que en esta otra es mucho menos frecuente, un 16%. Es decir, que no solo no es un riesgo, sino que nos está prediciendo la posibilidad de que una persona en un periodo de años corto tenga una alteración cognitiva tipo enfermedad de Alzheimer. Les hablaba que además de las muestras de
de sangre, también hay en el banco otras muestras biológicas, líquido cefalorraquídeo, que las autopsias post-mortem el equipo del doctor Rábano extraen. Ya tenemos más de 290 muestras. Esta es la evolución en estos años. Muestras de piel que también se postula que pueden servir como marcador de la enfermedad de Alzheimer. Los doctores Marian Cea Sevilla y Alberto Rábano también están en colaboración con diversos centros españoles, están recogiendo lágrimas para buscar biomarcadores también en este fluido, y saliva se recogió puntualmente en una colaboración con la doctora Eva Carro del Hospital 12 de Octubre. A continuación les quería mostrar qué hemos hecho con estas muestras, tanto de la residencia como del proyecto Alzheimer. Las he agrupado en tres partes: trabajos de investigación en genética, en biomarcadores y aspectos moleculares. Le voy a pasar 3 diapositivas que no pretendo que lean para nada, simplemente es que vean pues, que se han hecho cosas. Pero quería remarcar de nuevo que si se fijan en las publicaciones, lo que pueden ver es que hay muchos autores en la mayoría de ellas. Y eso, de nuevo, es muy importante. Todas esas publicaciones, pues la mayoría tienen más de 10 autores porque hemos colaborado muchos grupos, muchos de los que están aquí presentes han participado en ellas. Y eso es importante en la investigación biomédica, en genética, biomarcadores y en casi toda la investigación que se puede hacer sobre la enfermedad de Alzheimer. Estos son algunos ejemplos de trabajos en genética que se han hecho, biomarcadores, de nuevo ven que hay un número importante de autores, y aspectos moleculares de la enfermedad de Alzheimer. Yo entiendo que esto de las publicaciones, ver unos títulos, unos autores, es muy etéreo, y me gustaría ser más concreto y que vean que realmente qué es lo que hacemos con estas muestras. Entonces he seleccionado de todas esas publicaciones 2 que se las voy a contar en más detalle. Quizás el nivel sea un poco muy científico para algunas personas, pero quiero que se queden con el detalle de qué tipo de análisis se hacen con esas muestras. El primero que he elegido es uno de biomarcadores, un trabajo que publicamos el año pasado, en el verano pasado, y lo he elegido porque lo que busca son marcadores periféricos de sangre, marcadores que nos permitan diagnosticar la enfermedad en sangre. Y además, aparte de que, como pueden ver aquí abajo, pues han colaborado muchos hospitales, por supuesto la Fundación 100, el Centro de Alzheimer, Fundación Reina Sofía. También es un ejemplo de colaboración público-privada, porque este estudio estuvo patrocinado en gran parte por BioCross, que es una spin-off del Consejo de Investigaciones Científicas, surge inicialmente. Y gran parte del reclutamiento y de los fondos de este estudio se hizo en colaboración con esta empresa. Entonces, en este estudio participaron 7 centros en toda España, se reclutaron 306 personas, como les decía, controles cognitivamente sanos, muestras de enfermos de Alzheimer, personas con deterioro cognitivo leve y personas con otras demencias. Lo que hicimos aquí fue comparar una serie de marcadores, 495 marcadores en sangre, metabolitos, por unas técnicas sofisticadas de espectrometría de masas, combinado con cromatografía en fase líquida, y comparamos las muestras, esos metabolitos en los pacientes de Alzheimer con los controles. Y a la vez comparamos también las personas que tenían deterioro cognitivo con los controles. En esas comparaciones obtuvimos que en la primera comparación, controles deterioro cognitivo leve, había 78 moléculas alteradas. En la comparación con los Alzheimer encontramos 100. Como suponemos que la evolución de la enfermedad es algo lineal desde el estado cognitivo normal hasta la enfermedad de Alzheimer, pasando por el deterioro cognitivo leve, suponíamos que las cosas alteradas debían estar alteradas en las dos comparaciones. Entonces nos quedamos solo con las 44 moléculas, metabolitos, que estaban alteradas en las dos comparaciones. Con esas 44 moléculas hicimos un análisis matemático que nos permitía definir de todas esas moléculas cuáles son las más informativas para distinguir el deterioro o el Alzheimer de los controles. Y llegamos a 7 moléculas, que son 3 aminoácidos, el ácido glutámico, el aspartico, la alanina, y otras 4 moléculas de origen lipídico, como las esfingomirinas, fosfatidiletoanolamina, un ácido graso no saturado,
que nos permitían separar los controles de los casos con una fiabilidad por encima del 80%. Y tengan en cuenta que esto es con una muestra de sangre, ¿vale? Entonces, es un poco a donde parte de la investigación en este campo debe ir, a intentar diagnosticar en fases tempranas la enfermedad y, a ser posible, con muestras periféricas. Ahora mismo, como este estudio, hay otros publicados en el campo. Lo que estamos es en una fase de replicación del estudio y comprobar que esto que hemos hecho con una serie de pacientes de distintos sitios realmente se replica con otros centros de reclutamiento a nivel europeo. La segunda parte que quería darles un ejemplo es de los trabajos de genética. El año pasado también publicamos un trabajo de revisión en el que participa también el doctor Soriano, el doctor Ávila, el doctor Medina, en el que analizábamos factores de riesgo, los factores genéticos de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, pero incidiendo en factores adicionales a los tradicionales genes asociados a la enfermedad. Uno de los mecanismos que discutíamos en este trabajo es la interacción entre genes distintos. Y eso me da pie para... Bueno, aquí ven una tabla que publicábamos en este trabajo, donde no van a ver, pero ven que lo que pueden ver es que hay muchos genes que se han asociado a la enfermedad de Alzheimer, cada uno con un riesgo asociado. Quizás en esta figura, que no es de este trabajo, pues lo pueden ver más claramente. Aquí estarían, aquí en el eje Y ven el riesgo. Estos son los genes que tienen, cuanto más alto, mayor riesgo. Y esta es la frecuencia de los polimorfismos en estos genes. Aquí ven genes que tienen riesgo bajo, pero que son muy frecuentes, ¿vale? Todas estas cosas al final contribuyen a la enfermedad. Pero en este trabajo que les mencionaba anteriormente, hablábamos de factores adicionales, y uno de ellos es cómo interaccionan los genes entre sí, porque en esa tabla que les he puesto es cómo cada uno de esos genes interviene en la enfermedad de Alzheimer. Pero cuando se combinan los genes pueden tener efectos diferentes. Esa interacción es un ejemplo de esa interacción es el trabajo que quiero contarles un poquito más en detalle. Espero hacerlo rápidamente para no entretenerles más. En este trabajo lo que estudiamos es un gen que se llama BACE1, es una enzima implicada en el procesamiento del péptido amiloide y los depósitos amiloides que se ven en el cerebro de los pacientes de Alzheimer. Por la literatura había referencias de que había un polimorfismo que puede estar asociado a la enfermedad, pero había muchos trabajos contradictorios. Nosotros decidimos analizar también este gen por su implicación clara en la enfermedad, y lo que obtuvimos es que, aquí les cuento rápidamente para que entiendan qué es lo que hacemos. Nosotros analizamos este gen, saben que tenemos 2 alelos al menos de cada... Entonces, este polimorfismo que se denomina con este número, en esa posición, en cada uno de nuestros alelos, tenemos o bien una C o una G, ¿vale? Como tenemos 2 alelos, tenemos las 3 posibles combinaciones, CC, CG o GG. Y lo que hacemos a continuación es comparar estas frecuencias entre los pacientes y los controles. Si las frecuencias son idénticas, pues decimos que no hay riesgo. Si alguna de estas combinaciones está aumentada en la población de Alzheimer, decimos que tenemos un riesgo. Y eso lo medimos, como les he mencionado antes, con un parámetro que llamamos odds ratio y que debe ser, para que haya un riesgo, mayor de 1, ¿vale? Cuando nosotros hacemos eso, encontramos que tenemos un odds ratio, una asociación de 1,31, que está cerca de la significación. Pero lo interesante de este trabajo es que cuando nosotros, lo que les hablaba antes de la interacción, separamos estas... No pretendo que lean nada. Esto es un metaanálisis donde con nuestros datos llegamos a unas conclusiones que son limitadas. De nuevo, necesitamos tener más datos, y lo que hacemos es un metaanálisis, coger de la literatura todos los análisis similares que se han hecho, juntarlos. Cuando hacemos ese estudio de juntar todos los datos de análisis de la literatura con nuestros datos, vemos que realmente el gen que hemos estudiado no tiene ninguna asociación. Como ven, tiene exactamente 1. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, hay un gen muy importante de la enfermedad de Alzheimer, que es ApoE. Cuando separamos entre personas que son portadores de ApoE4 y las que no, lo que observamos es que
En las personas que son E4 negativas, no tienen E4, tenemos una protección por este alelo, mientras que las que son E4 positivos tenemos un riesgo. Es decir, hay una interacción, ¿vale? Es otra manera, es una manera adicional de estudiar factores de riesgo genéticos en la enfermedad, ¿vale? Aquí calculamos una interacción entre ellos, que es claramente significativa, y además vemos pues, que los niveles de actividad en líquido cefalorraquídeo de pacientes o de controles pues cambian en función de estos polimorfismos. Y un poco como conclusión, quería mencionarles pues, que los biobancos como plataforma para facilitar el progreso de la investigación médica pues, son muy importantes. Necesitamos cada vez más muestras para poder hacer estudios más reproducibles, con mayor repercusión, que tengamos mayor seguridad de que esos resultados son ciertos, que estas muestras deben ser de calidad y para ello tenemos que tener la información clínica asociada a esas muestras, que debemos de nuevo compartir y colaborar, porque si no, no progresaremos, y que nosotros dentro de un entorno como esto, dentro del Sistema Nacional de Sanidad, debemos hacer una investigación orientada al estudio de enfermedades y a la mejora de la salud del ciudadano. Y por último, pues me gustaría agradecer, en primer lugar, a todos mis compañeros de la Fundación 100, incluido al comité científico, a los clínicos que colaboran con los programas de donación del banco, a los colaboradores voluntarios, por supuesto, a las asociaciones de pacientes y familiares, a la Reina Sofía, a la Fundación Reina Sofía y, por supuesto, a los donantes del banco, del proyecto Vallecas y de sus familiares. Muchas gracias.